buenos días, amada Iglesia Palabra de Vida y todos los hermanos que se conectan a través de estas plataformas en diferentes lugares. Un abrazo fraterno de parte de la Iglesia Palabra de Vida y muy especialmente de mí. Les envío un fuerte abrazo lleno del amor, de la gracia y de la bondad del Señor. Dándole gracias a Él por permitirnos llegar hasta sus hogares y juntos invitarles a que adoremos al Señor. También dispongamos nuestro corazón para escucharle y podamos responder a lo que Él quiere decirnos. Así que les invito a orar encomendando este tiempo al Señor. Padre bueno, te doy las gracias por darnos el privilegio de ser tus hijos, de podernos acercar hasta el trono de tu gracia y unirnos a la multitud de millares, de millones de personas en el mundo entero para confirmar lo que dice tu palabra, que desde donde nace el sol hasta donde se pone, tu nombre es alabado y exaltado. Ruego, Padre, que tu Santo Espíritu ministre la vida, el corazón de cada hermano, de cada amigo, de cada persona, donde quiera que se conecte. Ruego que la paz, el poder, la gloria de tu Santo Espíritu sea sobre sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, mientras viene la alabanza, te invito a que saludes allí a tus hermanos, interactúes con ellos, especialmente a las visitas, a las personas que de pronto tú no relacionas tanto y ellos envían el saludo. Por favor, respóndele con tu comentario. Mientras tanto, les invito a que escuchemos una canción que se titula En el trono está. Así que únete a la alabanza y únete a la adoración. Y luego volvemos con la palabra y la reflexión. Así que cantemos juntos al Señor. Buenos días, amada iglesia. Para nosotros es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Quiero compartirles un breve versículo que está en el Salmo 23, verso 4. Nos habla que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no debemos tener mal alguno, no debemos temer de ninguna adversidad, de ninguna prueba, tormenta, por más dura que sea. Debemos poner nuestra completa seguridad en Dios, sabiendo que mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces hoy les invito a que juntos dispongamos nuestros corazones para adorarlo, para alabar su nombre. Por el fuego y por la oscuridad, caminaré por las aguas y no me vencerán, no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por
tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios en el trono está, infinito, magnífico, soberano Dios. Levantamos un trono de alabanza solo a ti. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Tú eres Bien, mi hermano, después de haber escuchado esta preciosa alabanza por este grupo juvenil, En el trono está, yo te invito a que abras tu Biblia allá en Apocalipsis, capítulo 18. Vamos a continuar con esta serie. El domingo pasado allí se estudió cómo la prostituta de la religiosidad en cabeza de el poder imperial romano fue juzgada. Seguimos cómo esto se va a consumar, especialmente con el tema de la religiosidad que guarda silencio ante las injusticias del comercio despiadado. Así que te invito a que abras conmigo capítulo 18. Son 24 versículos, pero los vamos a leer por parte. La primera parte es versículo 1 al 3, luego pasamos del 9 al 11 y luego del 15 al 20. Dice así: después de esto vi otro ángel descender del cielo que tenía gran poder
y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz, diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, tremenda cosa, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Son figuras de inmundicia. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Eso fue lo que hizo la gran ramera. Y pasamos ahora al versículo 9, ahí va a haber una descripción de lo que va a pasar. Y los reyes de la tierra, versículo 9, que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Lamento, llanto, mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora le ha llegado su juicio! Siempre les he dicho que a todo puerco gordo le llega su San Martín. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentarán por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías. Y ahora pasamos al versículo 15. Esa mercadería incluía hasta la trata de personas. Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella se apartarán lejos a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose, diciendo: ¡ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas! Porque en una hora ha sido arrasada tanta riqueza, y todos los capitanes, pasajeros y marineros, y todos los que viven en el mar se pararon lejos, y al ver el humo de su incendio gritaban diciendo: ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y gritaban llorando y lamentándose, diciendo: ¡ay, ay, la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costa de sus riquezas, porque en una hora ha sido asolada! Que el Señor añada bendición a nuestras vidas por la palabra, sabiendo de que el justo juicio de Dios vendrá sobre los perversos y sobre los malos. Así que escuchemos la reflexión a través de Donaldo. Que el Señor use grandemente a Donaldo para edificar a la congregación. Vamos a compartir en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos, que nos ven a esta hora por las diferentes plataformas, Apocalipsis capítulo 18. Y vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 18 como un canto fúnebre. Ese es el título que le he dado a esta meditación del día de hoy, un canto fúnebre. ¿Y por qué un canto fúnebre? En Apocalipsis 17 ya vimos todo el proceso de la prostituta condenada, y ahora vemos entonces el lamento por su muerte, por su destrucción, porque se acabó, ya no existe más la prostituta, porque ha sido condenada y ha sido llevado a cabo su funeral. Entonces, Apocalipsis 18 es una canción triste y de lamento, y sigue el modelo utilizado en el Antiguo Testamento por los profetas, y es que era común ver y escuchar a los profetas acongojarse irónicamente por la destrucción de una ciudad y de este modo profetizar su ruina.
Jesús lo utilizó de alguna manera para referirse a Corazín y Betsaida en Mateo 11:21. Volviendo al apóstol Juan y a su visión, es un poco difícil para nosotros ahora captar el impacto que esto producía. Un profeta ya entrado en años, confinado en una isla por haberse opuesto al imperio, ahora profetiza su destrucción. Juan entonces profetiza primero que su poder y riqueza se acabarán, y luego entonces también profetiza su condenación. Al igual que hacían los profetas del Antiguo Testamento, los imperios arrogantes, para luego entonces producir un elogio fúnebre que termina por exponer todas sus miserias. Y siguiendo el símil de la ciudad que cae, el ángel que desciende tiene la autoridad para ejecutar la sentencia y para anunciar la caída del sistema religioso imperial. Y su caída trae consigo la primera consecuencia. La ciudad se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Este primer aspecto que toca el ángel nos dice una primera cosa, y es que al final todo sistema religioso es inútil e inservible. Jamás se podrá dar fruto ni cambiar la vida practicando una religión. Y es que al final, hermanos, los templos romanos quedaron vacíos por la victoria del cristianismo, aunque eso después también trajo sus consecuencias. ¿Se imaginan entonces ustedes el estado de desolación? La otrora Roma con su imponente sistema religioso un día se acabó. De la misma forma acabarán todos los sistemas religiosos del mundo. Este sentimiento es solo comparable a lo que se siente en un funeral. Juan entonces sigue con la visión y detalla que la religión ha seducido y engañado a todos aquellos que la siguieron, incluso a los mercaderes, los comerciantes de la época que traficaban con seres humanos, de tal manera que se dice que en el Imperio Romano la cifra de esclavos llegó a 20 millones. A esos mercaderes la religión no les dijo ni les advirtió de su maldad. El comercio de la época ahondaba las brechas sociales, era aún peor que ahora, y se centraba en satisfacer los deseos de aquellos que podían pagar lujos y excentricidades. Otro aspecto de la religión entonces es que estimula las desigualdades, estimula las diferencias por razones económicas. ¿Se acuerdan que de eso se quejó Santiago? Y hagámonos unas preguntas entonces. ¿Habrá algo más fuerte para una religión que mostrar y dejar al descubierto que es inútil? ¿Habrá algo más fuerte para una religión que mostrar y dejar al descubierto que en vez de estimular el amor entre los seres humanos, lo que hace es dividirlos y estratificarlos? ¿Habrá algo más fuerte para una religión que mostrar y dejar al descubierto que no tiene capacidad alguna de denunciar el mal porque ella misma lo patrocina y hace parte de él? ¿Habrá algo más fuerte para una religión que mostrar y dejar al descubierto que respalda los abusos de poder y estimula la vanidad de los poderosos en vez de proteger y ayudar al desvalido? Esas 4 preguntas resumen estos primeros 9 versículos de Apocalipsis 18 y son las razones por las cuales es juzgada. Resumamos estos 4 puntos o estas 4 preguntas en una sola frase. Culto que se complace con la corrupción es religión. Repito, culto que se complace con la corrupción es religión.
Y podríamos entonces hacer un lamento, vamos a hacer un lamento en esta mañana. Y digámoslo de esta forma, hay religión, hay religiones, hay sistemas religiosos que estimulan el abuso y no pueden denunciarlo porque también son abusadores. Hay de ustedes que utilizan las jerarquías para usar del poder y apoderarse del dinero de su gente. Hay de ti, religión, que te encanta el poder y no tienes escrúpulos para hacer alianzas con los poderosos. No saben lo que les espera. A ti y a tus seguidores les espera un triste y solitario funeral. ¿Quién va a ir a acompañarte? Nadie. ¿Y quiénes serán tus plañideras? Aquellos que nunca denunciaste, aquellos de quienes sabían eran malos y cometían todo tipo de abusos, aquellos con los que guardabas un silencio cómplice, los gobernantes, los políticos inescrupulosos, los que estando en puestos de poder traicionan a su pueblo y se venden al mejor postor. Los reyes y los comerciantes, los políticos y los empresarios inescrupulosos, aquellos que hacen lobby para crear leyes que los benefician y a los políticos que se venden para aprobarlas, así perjudiquen a su nación. Aunque es posible que haya unos cuantos que no estén en ese grupo, vamos a darle el beneficio de la duda. Aquellos que se beneficiaban con tu poder, a quienes de manera inescrupulosa vendías tu autoridad, eso sí, al que no tenía dinero para pagarte, lo avergonzabas en público. Todo eso que ganabas lo invertías en tu vanidad. Juan lo descubre de manera magistral en Apocalipsis 3:17, cuando le dice a una de las iglesias que era increíblemente religiosa. Dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Así describía el Señor a través de Juan a esta iglesia religiosa. Y entonces, la que antes era atractiva, ahora es causa de espanto. Nadie quiere con ella. En este punto, el cielo celebra. Santos, apóstoles y profetas ven que se ha hecho justicia. Al final se ha mostrado la verdad. La resistencia ha triunfado. Los héroes de la fe que aparecen en Hebreos 11 han triunfado. Y al final el juicio. Se acabó tu opulencia, se acabó tu prosperidad, se acabó tu capacidad de seducir, se acabó tu alegría. Te quedaste sin poder y sin recursos para hacer el mal. Marchita, sin esperanza y juzgada con todo el rigor. La historia te ha condenado. Los hechos te han condenado. Religión, qué vejez tan maluca, qué fin tan espantoso. Tendrás un funeral de tercera. ¿Qué nos dice a nosotros hoy? Apocalipsis 18. ¿Qué nos dice en cuanto a la religión? Lo primero es que la religión es inútil y necesariamente tenemos que mirar todas sus expresiones. Ya las vimos en Apocalipsis 17, humanismo, antropocentrismo, capitalismo, progresismo, ateísmo y redes sociales. Tenemos 6 ejemplos de religiones de la actualidad. Y todas estas expresiones tienen algo en común. Se adjudican la verdad, pero sin embargo tienen un gran problema. Todas giran alrededor del hombre y su entorno, o sea, del hombre hacia afuera. Ninguna se ocupa del corazón del hombre. De ahí su inutilidad. Entonces, el hombre que sigue a una religión tendrá apariencia, pero no esencia.
El hombre que siga una religión nunca dará frutos buenos. Y esto último es lo que podrá decirnos si estamos practicando una religión o el evangelio. Y creo, mis hermanos, que es hora de hacer una evaluación de nuestros frutos. ¿Qué frutos estamos dando? Lo segundo, en cuanto a la religión, es que divide. Si conectamos las mismas corrientes descritas en el punto anterior con los sistemas económicos que pregonan, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Es posible que el humanismo promueva la filantropía porque se siente culpable de tener mucho. En ese sentido, la generosidad no produce un cambio tangible en la calidad de vida de quienes ayudan, sino un alivio temporal a sus precarias condiciones de vida. Y es lo que sucede. ¿Cuántos años, por ejemplo, cuántos años y cuánto dinero han invertido, por ejemplo, en el África? Y la pregunta es, ¿ha mejorado la calidad de vida de los africanos? ¿O simplemente todo ese dinero ha sido solamente un alivio temporal a la situación que han estado viviendo durante mucho tiempo? Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué razón soy generoso? ¿Por qué razón? Lo segundo es el antropocentrismo. El antropocentrismo es hedonista, gira alrededor del hombre. La religión entonces se ha concentrado en que el hombre se sienta bien. Ahora, ¿quién no se siente bien con casa, carro y beca? El antropocentrismo estimula la desigualdad y nos divide entre exitosos y fracasados, entre bendecidos y no bendecidos. Y todo esto en contraste con el estilo de vida simple de Jesús. Jesús vivió de manera simple. Y creo que ese es el ejemplo que debemos seguir. Miremos ahora entonces el capitalismo salvaje, como le dicen. Se ocupa de que unos pocos sean ricos y los demás vivan con lo que les sobra a ellos y con una moral hipócrita se muestran buenos cuando son sepulcros blanqueados. El progresismo salvaje, también podemos decirlo así, se ocupa de que unos pocos sean ricos y los demás estén en la miseria, aunque estos no disimulan su maldad y se autoproclaman benefactores. El ateísmo nos divide entre los que creemos y los que no creemos. Y las redes sociales son la reina falsa de la actualidad. El colmo es que hasta los mismos noticieros, los mismos periodistas consultan su sabiduría. Urna virtual, por ejemplo, y es en las redes donde más se evidencia la división y la estratificación. Y hemos llegado al punto que hasta los cristianos estamos divididos en las redes sociales, olvidando lo que Jesús dijo: sean uno como yo y el Padre somos uno. ¿Cómo quedamos entonces nosotros al estimular las divisiones y no importarnos el Evangelio y aún cambiarlo por cualquiera de las religiones mencionadas? ¿No estaremos pasando vergüenzas? Es hora de reflexionar si como cristianos estamos siendo elementos de división o de unidad. Y lo último es que la religión desautoriza. Y voy a hacer varias preguntas aquí. ¿Cómo puedes denunciar la corrupción si eres parte de una religión? Hemos hablado de que la religión es cómplice de la corrupción. ¿Y cómo puedes denunciar la corrupción si eres parte de una religión? ¿Cómo podemos denunciar el abuso de poderes si nosotros abusamos del poder? ¿Cómo podemos denunciar que los trabajadores no reciben el salario justo si yo no pago lo justo?
¿Cómo podemos denunciar la desigualdad si yo contribuyo con ella? ¿Cómo podemos denunciar el robo al erario público si yo me beneficio de ese robo? ¿Cómo puedo denunciar la injusticia si yo mismo soy injusto? Jesús les dijo a sus discípulos, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. En otras palabras, si eres religioso, si yo soy religioso, no entraré en el reino de los cielos. Ya estoy condenado. ¿Qué sentencia más fúnebre que esa? Crónica de un funeral anunciado. Y para concluir, al final de la historia, la victoria será para los santos, para la iglesia del Señor. Al final de la historia, la religión y los religiosos serán condenados. Y la historia dirá de qué lado estábamos. Y la pregunta final es, ¿necesito cambiar mi historia? Un canto fúnebre. Oremos. Padre, muchas gracias por tu bondad. Señor, quiero rogarte en compañía de mis hermanos, de mis amigos que me escuchan en esta hora, y pedirte, Señor, que nos ayudes para que no estemos en esa situación, para que no hagamos parte de ese grupo de religiosos, que practiquemos una religión y que al final de la historia ese canto fúnebre sea para nosotros. Señor, la religión es inútil, la religión divide, la religión quita la autoridad y nos condena. Líbranos, Señor, de ser religiosos y ayúdanos, Señor, a ser cristianos, que vivamos tu palabra hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén.